hay que buscar más personas. Sí, esta gente le parece bien, porque igual estuvimos dando aquí, pero me dio la pena porque no estábamos leyendo, porque claro, yo estaba así con el teléfono y ahora que Manuel Fernández, este hombre es un lujo, ¿eh? Y no sé, seguramente por detrás hay montones de comentarios. Ya yo no No, puedo verlo porque tengo la cámara un poquito lejos, claro, pero te tenemos a ti aquí y yo pude haber traído la tabla y ponerla ahí y no sé qué. Bueno, es que pasa que somos, a ver, yo soy novata, que soy al fin y al cabo El público, la que lo ha liado. Él sabe mucho. el público, excepto uno que se ha levantado, los demás siguen allí. Hombre, uno está tumbado en el Prado, pero supongo que con las orejas abiertas. A ver, está vivo. Pero, se ha movido, o sea que no está dormido ni lo hemos matado de aburrimiento. La chica esta de allá, como dicen aquí, da banda do mar, también está atenta, ¿no? Ya. Y si dimos mucho la paliza, pues que nos perdonen y punto, ¿no? Pero en definitiva, Joan, recomendamos venir a conocer la Lama, ¿no? Hombre, claro. Porque... Además, yo sé que pueden escribirte a ti, y si no vengo yo. Y sobre todo, y pido disculpas si me he equivocado, yo no estoy hablando con el corazón, estoy hablando de relatos que me han contado, yo no estaba allí, lógicamente, en esa época, y igual no estoy en lo cierto, y hay gente pues que más rigurosa, más no sé qué, lo mío, que quede como anécdota, yo no, he hablado por ahí con vecinos y me he preocupado, la gente asombrosa, la gente de la Xedo, colaboradora para esto, Ana Rosa, el hijo de un primo del ser conde. Especial, también yo siempre lo pienso, un lugar tan especial tiene que haber gente especial en un lugar así, ¿no? Porque tiene una historia peculiar. El muchacho de la asociación de vecinos, Iñaki, que me ha prestado toda la ayuda del mundo, de verdad, para este hombre, ¿no? Entonces, del rey de los jíbaros lo dejamos, que ahí hay un documental de la primera cadena, un documental además largo, no es un breve de 5 minutos, que es de vicio, porque además allí se ven... ¿Sobre el conde Cabanelas tenemos algo? Sobre el conde Cabanelas no, hasta en el Wikipedia pone algo, pero mira, te cuento una anécdota para terminar. Un día vengo de la Xedo y la parte antigua es muy estrecha, venía de allá y me queda el coche, que no me pasaba, me quedaba esto por cada lado. Entonces había dos señoras y una de ellas, no se notaba el perfil de la señora Labrega, muy bien vestida, se me pone a dirigir el coche, yo paso, esto por cada lado, y me dice la señora al llegar al teatro, muchas gracias señora, mira, yo a usted lo he visto en un vídeo que comentaba, medio en coña, medio no sé qué, que el hospital, Pontevedra tenía un hospital gracias a la iniciativa de este hombre, o al empeño a poner dinero, porque lo tenía, seguramente otros también querrían y no tenían de aquí, y me emocionó mucho, porque a los pontevedreses le da mucha vergüenza reconocer la figura del conde Cabanelas. Me lo decía una señora, que yo veía una señora de estas muy correcta, de las que no suele, no sé qué, y hasta no sé qué grado de conocimiento tenía. Y la señora muy emocionada, alguien le había pasado el vídeo, esto, no sé si era familiar, si era conocido, si era vecina, la señora estaba allí y tal. Y a veces yo creo que este personaje se intentó ocultar, como se intentó ocultar su obra, su fundación. Es la verdad que es una lástima absoluta ver, yo cuando me llevaron a conocer las colonias, el edificio de las colonias y todo el patrimonio que hay en la Xedo, ¿no? Pero concretamente las colonias, que es algo que él donó. Y los colegios de educación y los colegios primaria, que hay arriba, dos edificios, que nunca se llegaron a inaugurar. Que por cierto me dijeron a mí que para construirlos trajo a un experto en energías telúricas que vino de Brasil para encontrar la mejor ubicación para situarlas, pues que fuera el mejor enclave. Me lo contó alguien cercano a la familia. Alguien, porque hay tantos detalles sobre él, pero yo recuerdo la impresión, aparte de la impresión que tuve por el hecho de que era
a la hora del crepúsculo, un día de niebla, ya te puedes imaginar lo que es ir a visitar ese edificio, que si buscáis las colonias de Covelo en Google van a aparecer fotografías, es un edificio... Un vídeo mío que ahora lo han tomado, se han destrozado las ventanas, ya no hay puertas, se entra, se han caído los techos, lo vais a encontrar. Se ha saqueado algo. Y veis ese edificio, impresionante, porque de verdad, impresionante, fantasmagórico, pero impresionante, con los colegios allá arriba, que encima de unas peñas allí que quedan también muy... Colegios... Sin tejado ya, pero los muros perfectos. Colegios que han estado equipados, que nunca se llegaron a usar y los entrega a educación, tomen ustedes estos colegios. Porque esto fue una donación al Ministerio de Educación. Sí. Bueno, en aquel tiempo, claro, los responsables. Y lo único, me decía a mí un vecino, a única actuación que foron é que os suelos todos, e o tellado e a madeira, era de teca. Entraron, levarona, supuestamente para meterlle un tellado novo, e a teca aquela valía máis que meterlle 100 tellados novos. Bueno, hablé en gallego. La única actuación que hubo, es que uno se emociona y suelta, la única actuación que hubo parece ser que fue saquear la carpintería que la había montado a esos colegios, que era de una madera noble, ¿no? Y así se quedaron. Fíjate si eran fantásticos, que todavía la estructura se mantiene impecable, ¿no? O sea, sin contar, eso es lo que se ve. Pero también había que ver el subsuelo, porque crea un saneamiento del lugar. En el año 1920 ni muchas ciudades tenían red de abastecimiento de agua potable a todas las casas, ni saneamiento. Claro, era un visionario totalmente. Venía con ideas... Pero un visionario con capacidad de realización. Porque a veces hay quien tiene las ideas, pero no logra plasmarlas. En su caso... Sí, pero lo normal es que alguien... De esos visionarios hay muchísimos que dan, pero yo creo viviendas sociales, humildes, iguales, o a cambio de recibir algo. Este hombre lo hace solamente con el afán de que su pueblo no se quedara muerto, como la inmensa mayoría de todos estos pueblos. Los niños tuvieran educación. Rural. Piensa que, yo me imagino que en la sede en aquel momento serían 50 vecinos, no habría más, ¿no? Y también se habla por la simbología, les vaya mal a la gente que vaya, la simbología, incluso dicen que masónica, yo de esas cosas no entiendo, ¿no? Pero una simbología, pero al mismo tiempo este hombre también aporta cantidades importantes para la iglesia. Creo que se hacen unas grandes reformas dentro de la iglesia, o el altar, o no sé, que lo sufraga él. Bueno, el tema es que el hombre, fíjate, la talla del hombre, que el hombre que tenía mucha fortuna, hace testamento, crea la fundación que mantiene los asilos hoy, le deja a la mujer y a la hija adoptiva unos bienes inmuebles muy importantes para que generen dinero, y él termina sus días con los ancianos en uno de sus asilos. Sí, sí. Es categoría de persona, ¿eh? Vale la pena conocerlo, y espero y deseo que esta oportunidad que nos ha dado la visita de Xoán sirva para reivindicar la figura del conde Cabanelas, nuestro vecino ilustre. O pedirle perdón por aguantarnos tanto, Merced. Bueno, a ver, espero, yo seguro, estoy convencida de que algo de lo que Xoán nos ha contado te ha interesado a ti, que estás viendo este vídeo. Estoy convencidísima. Como también espero que le haya interesado a quienes nos acompañan aquí en vivo, y que además con sol, que hemos conseguido que salga el sol, que eso, cuidado. Llovía, hacía sol, y digo yo, ¿aún va a salir el arco de Abella? No. Porque ¿qué es arco de Abella? Que a lo mejor arcoiris. Claro, por eso está aquí el arcoiris. El arcoiris normal y corriente en Galicia es arco de Abella, en Italia arcobaleno, y en otros sitios tendrá otro nombre. En Arda San Martín, Cataluña, pues sí, es un arco, Sí, el arco de Abella, que además es, hoy que casi hay que pagar por todo, el arco de Abella aparece, ¿verdad? Y aparece mágicamente. Un día contaremos la historia. Hay una relación de una diosa relacionada con el arco de Abella. Sí, sí, bueno, pues yo parece que... y unas tradiciones, pero en otro lado. Repetimos. ¿Cuántas horas llevamos aquí? Madre mía. Bueno, yo creo que repetiremos, espero que sí. Ponedmelo, ¿queréis que vuelva a Xoán? Yo espero que sí, ¿no?
y que tiene tanto que contar, muchas más cosas, muchos más personajes, muchos más lugares y sobre todo porque es que es tenerlo al lado, escucharlo, yo no me cansaría de escucharlo, la verdad, porque sabe de tanto y tanto, tanto, tanto. Mira, y yo que soy de pena novelista, mi pues... sueño sería que este tipo de charlas se difundiera mucho más, no que me inviten a mí, que yo a ver si soy uno más, pero sobre todo que alguien se preocupara de recoger a estos personajes, porque de estos, por Galicia alante, hay a miles, hasta, y tradiciones y costumbres, como, fíjate tú, ahora me acordaba porque me contaban una neta que tú no conocerás, a Man Negra de Cualedro. No. Sí, aquí por ejemplo, que viene el lobo, ¿no? Se le dice a los niños, ¿no? O viene el coco. O viene el coco, o viene la bruja, o viene ese personaje. Pues no hemos escuchado la inmensa mayoría que en la zona de Cualedro, allá en la raya con Portugal, viene la mano negra que te agarra y te cuela en un agujero ya por su mundo. Para historias de miedo nada como Galicia. Y esas cosas se nos están perdiendo, caramba. Y la Xedo, o el otro, o el edificio, viene una empresa y lo hace igual hasta mejor, quién sabe. Pero lo inmaterial, que es lo que somos, lo que hace, que lo hacemos, repito, cuando se cierra una puerta, se va. Y es que ahora no hablamos, tampoco, ya no se hacen, fíjate tú, somos, yo, imbécil, antes cuando había que pagar por teléfono teníamos todos ganas de hablar, y ahora que ya no pagas la llamada de teléfono, somos idiotas. Mandamos WhatsApps. Te llama sí, no, vale, un corazón, una rosa o un corte de mangas, no se habla, y como no se habla, todo esto se pierde. Bueno, vamos a dejar que la gente descanse. Muchas gracias, muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno. Y ojalá tuviéramos más gente, no solamente en Galicia, en todos los lugares como Xoán, que se preocupan y se ocupan de que se conserve la memoria, de que se difunda y de que la transmiten además con tanto corazón, con tan buen corazón como hace él. Muchas gracias, amigo. Gracias por ser como eres, que es lo que más me gusta. Que no me des las gracias, que yo vengo aquí las veces que haga falta y aquí o a Marín o bueno, a Rivadavia. A ver si pronto las cosas cambian y podemos ya empezar a organizar encuentros a lo grande y podemos reunirnos muchos, porque reunirse alrededor de tu sabiduría siempre es motivo de celebración, ¿o no? Gracias. Gracias a vosotros por uniros a esto, por acompañar y hasta la próxima, que no sé cuándo será, ya os lo diré. Bueno, pronto vuelvo, ¿eh? La pausa está a punto de acabarse, ya no le queda mucho. Gracias. Aquí nos están aplaudiendo, gracias.